Los vi y algo dentro de mí se quebró como cristal antiguo. Lucía, mi mejor amiga desde los 11 años, besaba a Mateo en el jardín oscuro de aquella fiesta. Mateo, el hombre que había prometido amarme para siempre, hacía apenas 3 meses. Mis piernas temblaron. El aire se volvió espeso, irrespirable. Nadie notó mi presencia allí, escondida entre las sombras del cerezo. Nadie nunca me notaba. Era como si yo fuera invisible. Un fantasma que caminaba entre los vivos sin dejar huella. En la escuela, en el trabajo, en las reuniones familiares, siempre era la que pasaba desapercibida. La que escuchaba, pero nunca era escuchada. La que amaba, pero rara vez era amada. Y ahora, en el momento más doloroso de mi vida, ni siquiera merecía ser vista en mi propia agonía. Retrocedí en silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo. Caminé hacia atrás, hacia la casa, hacia la música que resonaba indiferente a mi dolor. Nadie preguntó por qué mis ojos estaban húmedos. Nadie preguntó a dónde iba cuando tomé mi abrigo y salí de esa casa para siempre. Esa noche caminé durante horas por calles vacías. Las farolas parpadeaban sobre mi cabeza como testigos mudos de mi humillación. Pensé en todas las veces que había cedido mi lugar, mi voz, mi dignidad. Pensé en cómo Lucía siempre había sido el sol, mientras yo era apenas la sombra que la seguía. Bella, carismática, deseada. Yo era su opuesto exacto. Olvidable, gris, transparente. Y Mateo había aparecido en mi vida como un milagro. Me había visto, realmente visto, o eso creí. Sus palabras habían sido miel en mis oídos secos de amor. Me había dicho que yo era especial, diferente, profunda. Ahora entendía que especial significaba conveniente. Diferente significaba fácil de engañar. Profunda significaba invisible para todos los demás. Llegué a mi apartamento cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de violeta. No lloré. No grité. Me senté en el suelo frío de mi sala y simplemente existí en ese dolor dejando que me llenara completamente. Fue entonces cuando recordé algo que había olvidado. Algo que había enterrado hace muchos años por miedo, por vergüenza, por el deseo desesperado de ser normal. Mi abuela me lo había dicho cuando era niña, susurrándolo como un secreto peligroso. Tienes un don, pequeña. Las palabras que pronuncias con verdadera intención se convierten en realidad. Pero ten cuidado, porque este poder no distingue entre justicia y venganza. Lo que des al mundo, el mundo te lo devolverá triplicado. Nunca lo creí. Pensé que eran cuentos de una anciana que perdía la razón. Pero hubo momentos, pequeños momentos a lo largo de los años, donde algo que deseé con toda mi alma se manifestó de formas inexplicables. Aquella vez que deseé que mi padre enfermo sanara, y a la mañana siguiente los doctores lo declararon milagrosamente recuperado. Aquella vez que deseé aprobar un examen imposible, y justo antes de entrar, encontré las respuestas escritas en un papel olvidado en mi bolsillo. Siempre lo atribuía a la coincidencia, a la suerte ciega. Pero esa noche, sentada en mi soledad, con el sabor amargo de la traición aún fresco en mi boca, supe que ese don era real. Y supe exactamente qué hacer con él. Pasé el día siguiente en completo silencio. Apagué mi teléfono, cerré las cortinas, me senté en el centro de mi habitación y pensé en todas las formas posibles de usar lo que tenía. Podía destruirlos, sería tan fácil. Unas pocas palabras pronunciadas con la intención correcta y sus vidas se desmoronarían como castillos de arena bajo la marea. Podía hacer que Mateo perdiera todo lo que valoraba. Podía hacer que Lucía experimentara el tipo de dolor que deja cicatrices permanentes en el alma. La tentación era deliciosa, oscura, seductora. Imaginé a Mateo perdiendo su trabajo, su reputación, su salud. Imaginé a Lucía enfrentando rechazo tras rechazo, sintiendo por primera vez en su vida lo que era ser invisible. Mis manos temblaron con el poder de esas posibilidades. Pero entonces pensé en mi abuela,
en sus ojos sabios y tristes cuando me advirtió sobre el don. Pensé en el peso que ella había cargado toda su vida, las decisiones que la habían marcado. Me había contado, en su lecho de muerte, sobre una vez que usó su don en un momento de ira. Deseó la ruina para alguien que la había lastimado profundamente. Y sí, esa persona sufrió, pero el universo cobró su precio. Todo lo que mi abuela había deseado para esa persona, eventualmente la visitó a ella. Perdió su hogar, su salud, su paz. Pasó los últimos años de su vida tratando de deshacer el daño, pero algunos nudos no pueden deshacerse. Me levanté y me miré al espejo. Una mujer de 28 años me devolvió la mirada, con ojeras profundas y labios temblorosos. Pero en sus ojos había algo nuevo, determinación. No usaría mi don para destruir. Lo usaría para algo mucho más poderoso, la verdad. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, encendí una vela blanca que había pertenecido a mi abuela. Me arrodillé frente a ella y cerré los ojos. Respiré profundo, concentrando toda mi intención, toda mi voluntad, toda mi energía en un solo deseo. No deseé su sufrimiento, deseé su verdad. Pronuncié las palabras lentamente, sintiendo cómo cada sílaba resonaba en algún lugar más allá de lo físico. Que Lucía y Mateo vean la verdad de lo que son, que cada mentira que han dicho se vuelva transparente, que cada engaño quede expuesto, que enfrenten las consecuencias de sus acciones no por mi voluntad, sino por la justicia natural del universo. Que la verdad los libere o los destruya según lo que merezcan. Sentí cómo la energía salía de mí como una ola. La vela parpadeó violentamente aunque no había viento. Por un momento, todo en la habitación pareció vibrar en una frecuencia diferente. Luego silencio, absoluto silencio. Me desplomé en el suelo, exhausta. No sabía qué pasaría. No sabía cuándo ni cómo mi deseo se manifestaría. Solo sabía que había puesto algo en movimiento que ya no podía detener. Dormí profundamente por primera vez en días. Y cuando desperté, mi teléfono, que había encendido en algún momento de la madrugada, estaba lleno de mensajes. 43 mensajes de Lucía, 27 llamadas perdidas de Mateo, mensajes de otras personas, conocidos, amigos mutuos. Todos decían variaciones de lo mismo. Algo terrible había sucedido. Con manos temblorosas, abrí los mensajes de Lucía. El primero decía: por favor, perdóname. Necesito hablar contigo urgentemente. El último, enviado hacía apenas una hora. Lo siento muchísimo. No sé qué me pasó anoche. Dije cosas horribles. Mateo también. Arruinamos todo. Por favor, responde. Fruncí el ceño, confundida. Abrí los mensajes de Mateo. Cometí un error terrible anoche. No sé qué me poseyó. Necesito explicarte. Fue entonces cuando vi el mensaje de Sara, otra amiga que había estado en la fiesta. No puedo creer lo que pasó anoche después de que te fuiste. Lucía y Mateo tuvieron una pelea horrible frente a todos. Dijeron cosas que, Dios mío, no puedo ni repetirlas. Mateo confesó que te había estado usando para darle celos a Lucía. Lucía admitió que siempre había sentido envidia de ti y que besó a Mateo para lastimarte. Lo dijeron todo, frente a todos. Fue como si no pudieran controlar sus bocas. La gente los grabó. Los videos ya están circulando. Sus reputaciones están destruidas. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos, tratando de procesar lo que había leído. Mi don había funcionado, pero de una manera que no había anticipado completamente. No había deseado su humillación pública, solo había deseado verdad. Pero la verdad, cuando finalmente emerge, después de estar enterrada bajo capas de mentiras, puede ser explosiva. Busqué los videos que Sara había mencionado. No fue difícil encontrarlos. Ya tenía miles de reproducciones. En el primero, Lucía estaba en medio del jardín, iluminada por las luces de la fiesta, con lágrimas corriendo por su rostro mientras gritaba: siempre he sido una mentirosa. Todo lo que les he mostrado es falso. La besé porque quería que ella sintiera el dolor que yo nunca he tenido el valor de enfrentar. He pasado toda mi vida fingiendo ser perfecta cuando por dentro estoy vacía. Y lo peor es que lo hice con mi mejor amiga, la única persona que realmente me ha amado sin condiciones. La cámara temblaba, capturando las expresiones de shock de los invitados.
Luego giraba hacia Mateo, que estaba pálido, con las manos en la cabeza. Yo tampoco soy mejor. Le dije a ella que la amaba, pero la verdad es que solo quería sentirme importante. Quería que alguien me mirara como si yo fuera especial. Y elegí a la persona más invisible, más ignorada, porque sabía que sería fácil. Sabía que ella se aferraría a cualquier migaja de atención. Soy un cobarde. Soy patético. Y lo peor es que lo sabía desde el principio y lo hice de todas formas. El video continuaba, mostrando cómo ambos seguían confesando secretos, mentiras, manipulaciones. Era como si alguien hubiera abierto una compuerta y todas las verdades podridas que habían estado guardando salieran a borbotones sin control. La gente grababa, algunos reían incómodos, otros simplemente miraban con horror. Cerré el video, mis manos temblaban, sentí náuseas. Sí, había deseado verdad, pero ver la verdad manifestarse de esta manera me hacía sentir sucia, como si yo misma fuera responsable de esa destrucción pública. ¿Era esto justicia o era venganza disfrazada? Durante los siguientes días, vi cómo sus vidas se desmoronaban desde la distancia. Mateo perdió su trabajo después de que los videos llegaran a su jefe. Lucía fue abandonada por su novio oficial, un detalle que yo ni siquiera conocía. Tenía novio mientras besaba a Mateo, mientras fingía ser mi amiga. Los comentarios en redes sociales eran crueles, despiadados. La gente ama ver caer a los que parecen perfectos. Recibí más mensajes de ambos, súplicas de perdón, explicaciones desesperadas. Mateo llegó a presentarse en mi apartamento golpeando la puerta durante 1 hora. No abrí. Lucía me envió cartas escritas a mano, dejándolas bajo mi puerta. Las leí todas, pero no respondí. En sus palabras había arrepentimiento genuino, pero también algo más, confusión. Ambos mencionaban que no entendían qué les había pasado esa noche. Era como si algo dentro de ellos hubiera explotado, obligándolos a vomitar todas las verdades que habían estado guardando. Como si una fuerza externa hubiera tomado control de sus bocas. Sabían en algún nivel que algo antinatural había ocurrido. Y empecé a sentir el peso de lo que había hecho. Una tarde, 3 semanas después de aquella noche, estaba caminando por el mercado cuando vi a Lucía. Estaba sentada sola en un banco, con la mirada perdida. Se veía diferente, sin maquillaje, con el cabello sin arreglar, ropa simple. Por primera vez en todos los años que la conocía se veía ordinaria, vulnerable, humana. Nuestros ojos se encontraron. Ella se levantó lentamente, como si temiera que yo pudiera huir. Caminó hacia mí con pasos vacilantes. Cuando estuvo frente a mí, simplemente dijo: «Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, pero necesito que sepas que lo siento, y no solo por besarlo. Siento haberte usado durante todos estos años. Siento haber sido una amiga falsa. Siento haber alimentado mi ego con tu bondad. Y siento que tuviste que descubrirlo de la peor manera posible». Su voz se quebró. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Esperé sin decir nada. Ella continuó: «No sé qué me pasó esa noche. Fue como si todas las máscaras que he usado durante años simplemente se cayeran y no pudiera controlar lo que salía de mi boca. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? Fue liberador. Por primera vez en mi vida, todos saben quién soy realmente. Y sí, es doloroso y humillante, pero ya no tengo que fingir. Ya no tengo que mantener esta imagen perfecta que me estaba matando por dentro». La miré a los ojos. Esos ojos que una vez vi brillar con confianza y superioridad, ahora mostraban algo diferente. Honestidad cruda y dolorosa. No le dije que había sido yo. No le conté sobre mi don, sobre las palabras que pronuncié esa noche, sobre el poder que había desatado. Algunas verdades son demasiado peligrosas para compartir. En cambio le dije: «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Quizás lo que pasó esa noche era inevitable». Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tal vez, o tal vez el universo tiene formas de balancear las cosas. De todas formas, solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. He empezado terapia. He cortado contacto con todas las personas tóxicas en mi vida. Y sí, eso significa que estoy muy sola ahora, pero es una soledad que merezco.
una soledad que necesito para encontrar quién soy realmente debajo de todas las mentiras. Hubo algo en su voz, en su postura, que me hizo creer que era genuina. El dolor tiene una forma de transformar a las personas. Puede destruirlas o puede pulirlas hasta revelar algo más fuerte debajo. Parecía que Lucía estaba eligiendo la segunda opción. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego ella dijo suavemente: «No espero tu perdón, solo espero que algún día puedas recordar los buenos momentos que tuvimos sin que te duelan demasiado». Se dio vuelta para irse, pero la detuve. «Lucía». Ella volteó. Respiré profundo antes de hablar. El perdón no es algo que das porque alguien lo merece. Es algo que das porque tú lo necesitas para seguir adelante. Todavía no sé si puedo perdonarte, pero te deseo que encuentres la paz que estás buscando. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero asintió y se alejó. La vi desaparecer entre la multitud del mercado, esta vez sin la aureola de perfección que siempre la había rodeado. Solo una mujer rota tratando de recomponerse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. No volví a tener contacto directo con Lucía ni con Mateo, pero a través de conocidos mutuos supe cómo sus vidas continuaron desarrollándose. Mateo se mudó a otra ciudad. Encontró trabajo en una posición más humilde que la que había tenido. Según escuché, estaba haciendo trabajo voluntario en un refugio para personas sin hogar. Alguien me mostró una foto de él en redes sociales. Se veía cansado, mayor, pero había algo en su expresión que no había visto antes. Parecía más real. Lucía, por su parte, había empezado a escribir un blog sobre salud mental y la presión de mantener apariencias perfectas en redes sociales. Sus publicaciones eran crudas, honestas, a veces dolorosamente vulnerables. Había encontrado una audiencia pequeña, pero leal de personas que se identificaban con su lucha por la autenticidad. Ya no era la reina de la popularidad que alguna vez fue, pero parecía estar construyendo algo más sustancial, una vida basada en la verdad. Y yo cambié también. El acto de usar mi don, de ver sus consecuencias, me transformó de maneras que no anticipé. Ya no era invisible. No sé si era porque algo en mí había cambiado fundamentalmente, o si siempre había tenido la capacidad de ser vista pero simplemente no lo sabía. Comencé a hablar más en las reuniones, a expresar mis opiniones sin miedo, a ocupar espacio en el mundo en lugar de encogerme en las sombras. Y la gente respondía, me escuchaban, me veían. Conseguí una promoción en el trabajo. Hice nuevos amigos, amigos reales que me valoraban por quién era. Incluso empecé a salir con alguien nuevo, alguien que me miraba con genuino interés y respeto. La vida después de aquella noche se convirtió en algo que nunca había experimentado antes. Mía, pero también cargaba con un secreto pesado. Sabía lo que era tener poder sobre otros. Sabía cómo se sentía cambiar el curso de vidas con solo palabras e intención. Y ese conocimiento me daba miedo. Mi abuela había tenido razón. Este don no distinguía entre justicia y venganza. La línea entre ambas era peligrosamente delgada. Había tenido suerte esta vez. Mi deseo había sido por verdad, no por destrucción directa, y eso había hecho la diferencia. Pero podía haber sido tan diferente. Podía haber deseado su sufrimiento y el universo lo habría concedido, pero ¿a qué costo para mi propia alma? Una noche, exactamente un año después de aquella fiesta, encendí la misma vela blanca que había usado antes. Me arrodillé frente a ella y hablé al universo nuevamente, pero esta vez con un deseo diferente. Libérame de este don. Ya no lo quiero. He aprendido lo que necesitaba aprender. He visto cómo el poder puede corromper incluso las intenciones más justas. Prefiero vivir como una persona ordinaria sin poderes extraordinarios que cargar con el peso de jugar a ser destino. Que este don regrese al universo del cual vino. La vela se apagó de repente, aunque no había corriente de aire. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Y luego, nada, solo silencio. No sé si el universo escuchó mi petición. No sé si realmente perdí el don o si simplemente elegí no usarlo nunca más. La verdad es que no importa. Tomé una decisión esa noche. Vivir sin depender de ese poder. Enfrentar la vida como cualquier otra persona, con todas sus incertidumbres y vulnerabilidades. Pasaron 2 años más. La vida continuó su curso natural.
Lucía y yo eventualmente tuvimos una conversación real, larga y dolorosa. No volvimos a ser las mejores amigas que una vez fuimos. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden volver a su forma original. Pero encontramos una forma diferente de relacionarnos, con honestidad, con respeto a la distancia, con el reconocimiento de que ambas habíamos crecido de maneras diferentes. A veces tomábamos café juntas, conversaciones breves y cautelosas. Ella me contaba sobre su terapia, sobre los libros que estaba leyendo, sobre la relación nueva y saludable que había construido con alguien que la conocía con todas sus imperfecciones. Yo le contaba sobre mi vida también, aunque nunca mencioné el don. Ese secreto moriría conmigo. En uno de esos cafés, 3 años después de aquella noche fatídica, Lucía me miró con una expresión seria y dijo: «Hay algo que siempre he querido preguntarte», pero tenía miedo de hacerlo. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Pregunta», respondí, tratando de mantener mi voz estable. Ella dudó, jugando con su servilleta. «Aquella noche, después de que nos viste, ¿hiciste algo? Sé que suena loco, pero Mateo y yo hemos hablado de eso muchas veces. La forma en que ambos perdimos el control, cómo dijimos cosas que habíamos guardado durante años, todo al mismo tiempo. Fue como si algo o alguien hubiera abierto una compuerta. Y lo único que cambió esa noche fue que tú nos descubriste». La miré directamente a los ojos. Por un momento, consideré contarle la verdad, pero luego pensé en todas las consecuencias que esa verdad traería, el miedo que sentiría, las preguntas que haría, la forma en que me vería de ahí en adelante. En lugar de eso, sonreí suavemente y dije: «A veces cuando cargamos con mentiras durante mucho tiempo, solo se necesita un catalizador para que todo colapse. Tal vez verme allí, en las sombras, fue suficiente para que algo dentro de ustedes dijera: ya basta. O tal vez solo fue casualidad. El universo tiene formas misteriosas de trabajar». Lucía me estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Nunca volvió a preguntar. Creo que en algún nivel no quería saber la respuesta real. Algunas verdades son más cómodas cuando permanecen en el reino de la especulación. Con Mateo nunca volví a hablar. Supe por otros que eventualmente se casó con alguien en la ciudad a la que se había mudado. Había encontrado una forma de paz en una vida más simple, más honesta. A veces me pregunto si piensa en aquella noche, si todavía siente el peso de las palabras que salieron de su boca sin control. Probablemente sí. Algunos momentos nos marcan para siempre. En cuanto a mí, aprendí lecciones que ninguna escuela podría enseñar. Aprendí que el poder sin sabiduría es peligroso. Aprendí que la venganza, sin importar cuán justificada se sienta, siempre tiene un precio. Aprendí que la verdad puede ser tanto medicina como veneno, dependiendo de cómo se administre. Pero más importante, aprendí que no necesitaba ser invisible. Había pasado tantos años creyendo que era ignorable, olvidable, transparente. Pero la verdad era que yo misma había elegido esa invisibilidad como protección. Era más seguro no ser vista que arriesgarse a ser rechazada. Ahora, años después de aquella noche bajo el cerezo, vivo una vida llena y visible. Tengo personas que me aman, un trabajo que me satisface, sueños que perseguir. Ya no soy la chica en las sombras, soy la protagonista de mi propia historia. Y lo más extraño es que no necesité magia para lograrlo. Solo necesité creer que merecía ser vista. A veces, en noches tranquilas, pienso en mi abuela y en el don que me dejó. Me pregunto si ella también tuvo que aprender las mismas lecciones dolorosas que yo. Me pregunto cuántas veces usó ese poder y cuántas veces deseó no tenerlo. Pero luego pienso que tal vez ese era el punto de todo. Tal vez el don no era realmente el poder de manifestar deseos. Tal vez el verdadero don era la lección. Que tenemos más poder del que creemos, incluso sin magia. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, todas tienen el poder de cambiar vidas, de construir o destruir, de sanar o herir. No necesitamos habilidades sobrenaturales para impactar el mundo. Solo necesitamos intención, consciencia y la valentía de usar nuestro poder sabiamente. Esa noche, hace años, cuando vi a mi mejor amiga besar al hombre que amaba, tomé una decisión que los separó para siempre. Pero también tomé una decisión que me liberó a mí.
Elegí no dejar que mi dolor me convirtiera en algo que no quería ser. Elegí la verdad sobre la venganza. Elegí la transformación sobre la destrucción. Y en ese proceso, todos cambiamos. Lucía encontró autenticidad, Mateo encontró humildad, y yo encontré mi voz. No sé si hice lo correcto, no sé si el universo aprobaría mis acciones, pero sé que si volviera a ese momento, a esa noche bajo el cerezo, con el corazón roto y el poder en mis manos, tomaría la misma decisión. Porque algunas veces, el mayor acto de poder es elegir no destruir a quienes te lastiman, sino permitir que la verdad haga su trabajo y confiar en que todos encontrarán el camino que necesitan recorrer. La traición me quebró, el poder me tentó, pero la sabiduría me salvó. Y ahora, cuando miro hacia atrás, puedo ver que aquella noche terrible fue el comienzo de algo hermoso, la vida que siempre merecí, pero tenía demasiado miedo de reclamar. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia que nació de dolor y se transformó en crecimiento, quiero que sepas algo. Tú también tienes poder. Tal vez no sea mágico, tal vez no pueda cambiar la realidad con palabras pronunciadas a medianoche, pero tienes el poder de elegir quién quieres ser después del dolor. Tienes el poder de decidir si la traición te destruye o te transforma. Tienes el poder de salir de las sombras y reclamar tu lugar en el sol. Comparte esta historia si alguna vez te has sentido invisible. Déjame un comentario contándome qué harías tú si tuvieras el poder de cambiar tu mayor dolor. Y suscríbete a este canal si quieres más historias que te hagan sentir, pensar y recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros tenemos la capacidad de elegir la luz.